Estamos muy felices por tener en nuestra travesura radial, llamada La Pizarra, al presidente de Colombia, Gustavo Francisco Petro Urrego. Bienvenido, Gustavo, a este espacio. ¿Cómo estás, Alfredo? ¿Qué tal? Saludo muy especial a todas las personas que nos van a ver en este momento. Estamos ahora saliendo en Radio 10 en Argentina, en Canal Red en España, en Radio Pichincha en el Ecuador, en Patria Nueva en Bolivia, en Radio Sonora y Altavoz Radio en México y en Sin Antena en Paraguay. Yo quiero comenzar por una cosa que siempre me resulta muy curiosa. Y es si hoy en día hay mucha gente cercana tuya que antes te decían Gustavo y ahora te llaman presidente. ¿Qué prefieres tú? Gustavo, obviamente, pero eso por todas partes se llama. Ahora dicen presidente. Ah, Pero me gusta, incluso la gente popularmente en campañas y la calle me dicen es Petro. Petro es el nombre real como me conocen. Gustavo es más de la familia. ¿alguien te llama Francisco o ese nombre quedó ahí? No, ese que nombre quedó en el pasado. Imagino que han cambiado muchas cosas en estos 8 meses ya que llevas como presidente. ¿Qué es lo que más ha cambiado en tu vida cotidiana, Gustavo? La falta de libertad, indudablemente, realmente no es uno el que dirige su propia vida, sino que las circunstancias, los acontecimientos, fundamentalmente la agenda. Usted sabe, los europeos, por ejemplo, son gente que se acostumbran casi de por vida a la agenda. Yo realmente he sido muy alérgico a eso, pero en la presidencia es te quitan, te ponen, te llevan, te traen, y va quedando con la sensación de que hay una falta de libertad. ¿Duermes más o menos que antes? Duermo mucho menos. Lo que sí he logrado mantener es el ejercicio, que es fundamental, sobre todo para el estrés, y mantengo, digamos, mi buena condición física. Y la lectura, que en los aviones siempre me deja el tiempo para leerme algún libro, no tan rápido como antes, pero ahí voy. ¿Te sueles acordar de lo que sueñas cuando estás dormido o nada de nada? No, 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 muy poco, a veces, pero en general no recuerdo mis sueños. ¿Ni de pequeño, Gustavo? No, recordaba más cuando era un niño. Generalmente recordaba mis sueños, ahora no tanto. Tu, ¿Será tu que están, gestión será que están ya es afuera? estás soñando haciendo, ¿no? En este momento, inclusive como presidente. Más o menos. Decía ahí uno de mis funcionarios que hay una tensión en el gobierno entre el sueño y lo posible. Eso puede ser real, pero yo siempre espero que el sueño sea lo que aparezca. ¿Y alguna pesadilla en estos 8 meses de algo de lo que te esté pasando? No, por ahora vamos tranquilos y bien. En estos, al inicio de tu gobierno, el primer día, el minuto uno en la toma de posesión, tú exiges que la espada de Bolívar se comparta con el pueblo colombiano. Y lo haces delante de todo el mundo, del pueblo colombiano, de todas las cámaras, delante de presidentes, incluso delante de un rey, lo pides. ¿Lo hiciste, Gustavo, para demostrar autoridad desde el principio, más allá de lo que tú tenías como planteamiento simbólico, histórico? Yo no esperaba la reacción del expresidente Duque, de impedirlo, porque se había cuadrado previamente el acto, y que le iba a entregar la espada, digamos, la iba a dejar circular. Fue una terquedad de Duque lo que produjo el hecho. Se le ocurrió no entregarla. La espada tiene una historia, como casi todas las espadas famosas. En alguna oportunidad Bolívar dijo que jamás envainaría la espada hasta que hubiera justicia. Eso en un país como Colombia, en el contexto latinoamericano, es que no debió haberse envainado nunca, porque todavía está por construirse. Y a partir de ese hecho, la espada reposaba envainada en un museo, digamos, no muy visitado, la casa que había sido de él, donde había vivido, y en una acción de un movimiento guerrillero que comenzaba a construirse, era su primera acción,
el movimiento 19 de abril, que reivindicaba el pensamiento de Bolívar de manera muy precursora. En ese entonces, 1974, pues la izquierda era fundamentalmente marxista y desde ahí pensaba que todas estas luchas por la independencia eran luchas burguesas y, y descalificaba un tanto ese periodo de la historia. Y el M-19 decidió tener otro tipo de acción ideológica, de formas de comunicación muy interesantes, para mi opinión. Yo era un niño de 14 años y fueron muy interesantes para la sociedad colombiana. De hecho, quizás es el único movimiento insurgente que ha gozado realmente de popularidad en el país. Y hizo su primera acción, que fue precisamente recuperar la espada para el pueblo, así lo dijo en su comunicado, y no envainarla. Y la mantuvo en su poder, en toda la clandestinidad, y eso se convirtió en una especie de símbolo, de mito. Yo ingresé a ese movimiento y estuve ahí durante toda su existencia, hasta que dejó las armas y tras el asesinato de su comandante, que era Carlos Pizarro, pues logró acordar una asamblea constituyente, una de las primeras en este periodo que llamamos la primavera de América Latina, fue en 1990-91. Dejó de ser, por tanto, un movimiento insurgente, se fue a elecciones y las ganó, que también fue un hecho precursor después de Salvador Allende. Algunos alcaldes ya habían ganado en ciertas ciudades de América Latina elecciones, siendo de izquierda. Este movimiento ganó las elecciones de constituyente y hizo la nueva constitución. En el entretanto, devolvió la espada, que volvió a estar guardada. Y por alguna razón coincidente, pasados los años, Duque decidió ponerla en el palacio donde viven los presidentes y se gobierna. Y cuando yo fui a visitarlo protocolariamente después de que gané las elecciones, me mostró la espada y entonces ahí surgió la idea y que para mí era muy emocionante porque esa espada para nosotros representa muchísimo. Y después de verla, le dije a los organizadores del evento que me gustaría tenerla frente al pueblo, en el palacio, no en el palacio, en la plaza de Bolívar. Y Duque aceptó en los protocolos que se hicieron y entonces de pronto se le ocurrió que no, ya en medio del acto. Yo dije, no, pues apenas me sea presidente, me ponga la banda, yo doy la orden. Y eso aconteció, digamos. La espada llegó, le metió más emoción de la que hubiera tenido. Y sigue siendo allá, está expuesta para la población. Sigue siendo hoy la espada un rito, un mito, un símbolo propiamente, un símbolo que ahora tiene toda la historia del M-19 consigo. La clandestinidad, la persecución, la lucha armada contemporánea, la transformación democrática, que espero sea mucho más profunda en Colombia, la transformación de América Latina. Es una espada con símbolo, digamos, con mucha carga histórica, la espada de Bolívar. De hecho, en ese nuevo capítulo, ahora se contará después de 30, 40, 50 años que hubo un día que Sí. hubo este rifirrafe histórico en la Plaza de Bolívar. Gustavo, desde el principio, desde la campaña, incluso desde antes, tú prometiste permanentemente cambios, que Colombia necesitaba cambios. La gente te votó para eso, una gran mayoría te votó para eso, y comenzaste a poner en práctica los cambios en materia tributaria, en materia de salud, en materia de pensiones, en diferentes ámbitos, en política exterior, en el proceso de paz. ¿Cuál dirías de los que hasta ahora llevas que más difícil es poner e implementar esa bandera del cambio? Todos los cambios buscan, que son de reforma de ley, ¿no? Que van bajo los protocolos predeterminados de la aprobación de una ley. Nosotros no tenemos la mayoría del Congreso, del Parlamento. He logrado, y allá viene la primera dificultad, construir una coalición mayoritaria en donde nuestra fuerza es importante, pero necesita de otras que ya no son.
tan avanzadas, tan progresistas, que han estado más ligadas al pasado institucional, a las mismas reformas que yo pretendo capear. Ellos las aprobaron antes, ahora les he solicitado cambiarlas. Eso genera ya una dinámica un poco de conservación. No me ha disgustado mucho porque en realidad hay cosas que hay que conservar. Digamos, el radicalismo en sí mismo puede llevar errores y ya uno metido en la tesis de la reforma, de ser reformista, acuérdate de esa gran discusión entre reforma y revolución, es en esa tensión una reforma mantiene algunas cosas del pasado que ojalá sean las mejores y obviamente provoca una ruptura hacia el futuro y esa ruptura tiene que ver en todas las reformas que he presentado con la superación del modelo neoliberal en relación a las reformas sociales. Es decir, quitar mercado, no abolirlo, sino quitar la preponderancia del mercado, poner más la preponderancia del derecho del ciudadano y la ciudadana. Eso en pensión, eso en salud, eso en el régimen laboral, que son las tres grandes reformas que estamos afrontando ahora. Lo que nos lleva a, si se aprueban, y estamos en ese proceso difícil, si se aprueban, a superar el modelo neoliberal en Colombia desde el punto de vista del papel del Estado y de los derechos ciudadanos. Eso no es superar el capitalismo. Incluso me ha tocado, porque aquí, igual que en toda América Latina y en el mundo, los medios de comunicación están en manos de la gente más adinerada. Pues me ha tocado explicarlo mucho. No es superar el capitalismo. Eso sería otro tipo de reformas, incluso de revolución. Es acompasarlo. Incluso yo aquí he dicho desarrollarlo, porque en Colombia realmente no tenemos un capitalismo desarrollado, es raquítico. Los grandes acumuladores de capital que hay en el país lo hacen es con el Estado, con los recursos de la gente. Ahí ya hay una primera deformidad. Sin el Estado no serían ricos. Y eso ha hecho que pongan el Estado a su servicio y lo vuelvan muy antidemocrático. Le quiten el poder a la gente, la excluyan y el régimen que sale de ahí es un régimen de profunda desigualdad social y de un raquitismo capitalista enorme, incluso permitiendo que relaciones de producción premodernas aún tengan muchísima preponderancia, como lo que ocurre con la tierra, que es otra reforma en curso. Es una tierra en manos de prácticamente el feudalismo. Tenemos unas 20 millones de hectáreas fértiles que lo poseen 2.000, 3.000 personas y no tienen actividad productiva sobre esa tierra. Casi que es una irracionalidad total que no se vería en un país capitalista desarrollado. Entonces, estos acumuladores de capital premodernos, si se quiere la palabra, pues no quieren soltar el Estado, no quieren soltar los privilegios, quieren mantener, a pesar de la evidencia de la crisis, quieren mantener las mismas formas que le han permitido ese tipo de acumulación de capital. Cuando llega una persona como yo, pues ahí se provoca la gran tensión. Ellos son los dueños de los medios. Entonces tengo casi que unánimemente una campaña diaria contra mí. Y sin embargo, el pueblo ha mantenido una mayoría conmigo. Aún le falta movilizarse más. Yo sí creo que esas reformas van a tener grandes problemas para construirse en la realidad si el pueblo no se moviliza. Colombia, digamos, tiene una experiencia balbuciante en organización popular, muy fuerte en la indígena, en algunos lugares del país, en el sur sobre todo, muy débil en las grandes ciudades. El clientelismo político ha hecho mucho daño en la conciencia de la población, etcétera, digamos, dificultades propias de la historia, pero ese es el tema exactamente en el que estamos. Están propuestas las reformas, son reformas fundamentales,
están propuestas reformas que tienen que ver incluso con cambiar relaciones de producción, en el tema de la tierra, por ejemplo, en el tema de la organización de los servicios públicos domiciliarios, pero no podría yo asegurar en este momento que las vamos a pasar. Estamos exactamente en ese momento de la discusión y del debate nacional. Has hecho alusión a los medios de comunicación y te hago una pregunta que yo creo que hoy en día se discute en la academia, se discute en la política, en la agenda pública. ¿Es posible una democracia saludable con tanta concentración del poder mediático en tan pocas manos? No, yo sí pienso que ahí hay un gran problema. Alcanzó a haber una especie de esperanza, de ilusión de democratización de la información a través de las redes. Entonces uno tenía el esquema de que aquí están los grandes medios con su lógica, fueron perdiendo audiencia porque no tenían las tecnologías contemporáneas, le llamo yo la prensa tradicional, y aparecieron las redes, la posibilidad de expresarse ahí mucho más libremente. Yo fui casi un precursor de la política en redes, mi Twitter es poderoso, por ejemplo, y hemos hecho un trabajo allí que me ha servido, no puedo negarlo, de equilibrador. Ahí cuando ya hay la gran mentira de bulto, pues aparecen las redes y se forma como una lucha de opiniones en el seno de la sociedad. Pero las redes, sobre todo en Colombia, tienen varios problemas. Uno específico, realmente la mitad de la población no está conectada. No solo porque le falta la infraestructura de la conectividad, sino porque el valor, el costo, estamos hablando de una mercancía, tiene un precio. Los más pobres no acceden a él, menos que hubiera grandes volúmenes de subsidio. Pero hay otro factor que ya no es específico de Colombia, que me parece que es mundial, y es que hay una apropiación de las redes. No solo por los propietarios propiamente dicho de cada página de estas, de cada plataforma, que indudablemente son también grandes acumuladores de capital, tienen ideología y actúan. Entonces los algoritmos no son propiamente muy democráticos. Cuando te aparece la información espontáneamente, generalmente no es una información progresista. Pero además, y ya muchos filósofos han ahondado en esta materia, la posibilidad de la manipulación, casi a individuo por individuo, contados por miles de millones de personas, pues abre una visión un poco más catastrofista del medio de comunicación, es decir, es peor que el medio tradicional. Y ahí hay problemas y lograr democratizar eso creo que amerita un gran debate público mundial, porque de nada ganaría la democracia si se pasa de un régimen de prensa tradicional nacional en manos de los grandes acumuladores de capital hacia unos medios de comunicación supranacionales en manos de los grandes acumuladores de capital mundial. La democratización de la información creo que moriría de facto allí. Gustavo, en la caracterización que has hecho previamente de esa tensión que se da entre los cambios con todas las aristas múltiples que hay, yo quisiera saber cuál es para ti el principal eje opositor. ¿Es la partidocracia tradicional? ¿Es el uribismo? ¿Es los medios de comunicación? ¿Es la banca? ¿Es agentes internacionales? No sé cómo lo visualizas en este momento para ti en Colombia. Bien, la idea inicial general de la opinión pública era que el uribismo iba a pasar a la oposición. Lo hizo formalmente, pero el uribismo ya marcaba, incluso desde la campaña electoral, fue muy astuto en moverse ante su propia pérdida de opinión pública. Ya venía debilitándose. Lo que hizo fue una maniobra inteligente y fue apoyar a Rodolfo Hernández sin decirlo, esperando que la imagen de un empresario que nunca había estado en política, que no es cierta, un poco simpático, bueno, con una idea, mostraba una imagen de cambio, a pesar de que era parte de los sectores tradicionales. Pues todo eso, allí lo podía competir conmigo, digamos, en la opinión pública, y lo utilizó el uribismo, lo apoyó sin decir, para
que no quedara con la marca uribista, y bueno, y dio su batalla. Batalla que lo llevó incluso a estar cerca de la presidencia. Él mismo se autoderrotó, en mi opinión. Pero el uribismo siguió. Este personaje, pues, ya salió de la vida política y el uribismo quedó, pero quedó mucho más débil que como entró. Y allí ya surgen dos tendencias. Una que es hacia la extrema derecha directa, se liga a Vox, al fascismo mundial, a esa internacional que han construido. Tienen mucha influencia en medios de comunicación, o sea, son capaces de irradiar tanto en los tradicionales como en las redes. Y ahí están sus fortalezas, siempre usando la mentira y la pasión y el miedo, ¿no? Esos son como sus ejes fundamentales en una sociedad del miedo que hay hoy. El simple avecinamiento de los desastres de la crisis climática produce, por ejemplo, una sociedad del miedo que no reacciona donde tiene que reaccionar para superar el problema, que ni más ni menos es la acumulación de capital. Pero ese miedo está ahí y hay otros miedos, el miedo a la mujer libre, igualitaria, el miedo pues en muchas sociedades al extranjero, al inmigrante. Todo eso puede construir fascismos, neofascismos. Allí hay una tendencia. La otra tendencia del uribismo es más republicana, incluso la está encabezando Uribe. Se ha atrevido a dialogar conmigo, bueno, no está conmigo en las reformas, pero me logra y me ayuda a quitar violencias, a desactivar gatillos, yo le digo así, en una sociedad que ha sido cruzada por la violencia desde hace décadas, pero no tiene ya la capacidad de movilización como para desestabilizar el gobierno o la mayoría del Congreso, como para detener las reformas. Hay un espacio medio, gris, clases medias, políticamente algunos voceros, que empiezan a ver cómo se construye una alternativa que ellos llaman de centro a lo que es un gobierno que llaman de izquierdas, tratando de llevarlo hacia el fracaso económico y hacia el fracaso social. Es sobre la base del fracaso del gobierno que se montaría una alternativa nuevamente neoliberal, ya no uribista, ya eso pasaría hacia adelante con líderes que pueden crecer ahí. Todo depende, por tanto, del fracaso o éxito del gobierno. Y aquí, pues, ahí es donde se está, digamos, construyendo. Yo creo que eso sí es en toda América Latina. Si un proyecto progresista, democrático, puede demostrar mayor capacidad en solucionar los problemas que el viejo neoliberalismo. En ese sentido, Gustavo, uno de los ejes, me imagino, clave es el terreno de lo económico, ¿no? Que está ocurriendo en toda América Latina y ocurre también en Colombia. Vienes debatiendo públicamente respecto a la importancia de corregir, resolver la cuestión de la subida de los precios, que es un fenómeno global y tiene un componente indudablemente nacional colombiano. Ahí te pregunto directo, ¿cómo? Y en el cómo, las recetas estas neoliberales del ajuste fiscal y monetario es la vía. Lo digo porque es un debate para América Latina y acaba de haber una cumbre reciente regional donde Colombia ha tenido protagonismo, ¿no? Iniciada o llamada, convocada por el presidente mexicano AMLO. ¿Cuáles los verdaderos temas? Digo, más allá de hipocresías y más allá de probablemente libretos tradicionales. Sí, mira, Colombia hoy tiene la tasa de interés generada por el Banco de la República, que es independiente del gobierno, de acuerdo al recetario, una de las tasas de interés más altas de toda América. Creo que es la quinta en América, cuarta, quinta. Y la inflación acaba de salir ayer, el dato de inflación oficial, y no cede. Se ha mantenido estable, ya el ritmo no siguió creciendo que, como el año pasado, era como un ciclo de aumento. Ahora se mantiene, pero en un nivel muy alto y eso es un problema, sobre todo para las clases populares.
está en un 13.3% de crecimiento de precios, no ha cedido. De acuerdo a la tesis ortodoxa, ese incremento de tasa de interés debió haber disminuido el mercado interno y a través de eso haber disminuido la inflación. No pasó. Incluso no pasó porque no ha disminuido el mercado interno. Eso nos permite que aún en el mes de febrero la tasa de crecimiento del empleo siga aumentando. Para bien, porque hubiera sido más desastroso que la tesis hubiera operado. Entonces, tenemos un mundo hoy de alta tasa de interés, de crecimiento de empleo, de crecimiento de demanda interna, que bien sería interesante averiguar por qué crece la demanda interna si creció la tasa de interés en contravía del modelo, y de poco ahorro nacional. Es decir, las circunstancias hacia el futuro sí pueden tener un efecto de estancamiento económico, pero sobre la base que del potencial de ahorro que tiene Colombia, que no es muy alto, una parte se va afuera del país, sobre todo en manos de los fondos privados de pensiones, que es una de las reformas que están propuestas en el Congreso. Sacaron el dinero, incluso me parece un poco irracional, porque sacan el dinero a un mundo que está en crisis, que nadie puede prever realmente qué puede pasar allá afuera, a Estados Unidos, en Europa, etcétera. Lo que da señas es de crisis. Entonces, ¿cómo se saca el capital hacia allá, poniéndolo en riesgo? Bueno, eso es lo que tenemos. Esa situación me preocupa, primero por este elemento, o sea, los fondos de capital que permitan tener un crecimiento sostenido en Colombia, y el otro, el que al final la tasa de interés termine destruyendo la economía popular. Sobre eso estamos trabajando. Ahí apareció un concepto que lo levantamos en campaña, dicho populista por ello, que es hacer crecer la economía popular. Yo creo que en toda América Latina hay este tipo de fenómenos, ¿cierto? Buena parte de la población, en unos países más que en otros, sobrevive, es de su propia actividad, vendiendo en la calle o haciendo una pequeña microempresa, etcétera. Ese mundo es muy rico en iniciativa, es un mundo popular, y ese mundo obviamente o no tiene crédito o no tiene una tasa de interés viable para él. Ahí hay, en mi opinión, en el tema de la economía popular, una construcción de teoría y de práctica que es importante para toda América Latina. ¿Cómo empoderar la economía popular? Ese es un elemento, porque allí tienes que ver con el saber, el conocimiento popular, con la asociatividad, con el papel del Estado y la economía popular, su contratación, que es uno de los temas que me han intentado impedir. ¿Cómo el Estado se pone al servicio de la economía popular? La tasa de interés indudablemente es importante. ¿Cómo ligar las economías populares de toda América Latina? Eso sería muy interesante. Y aquí viene otro tema, que es la integración latinoamericana, que lo he dicho en todas partes, me parece más retórica que real. Los europeos nos han enseñado cómo se integran. Parten de unos proyectos muy concretos, como el carbón, la economía fósil. La economía fósil hizo la integración europea en su momento. Obviamente hoy nosotros no nos podemos integrar con la economía fósil, que es el petróleo, que es abundante en América Latina. A mí me parece que ahí estaba el error de Chávez. Chávez creía una integración alrededor energética como en Europa, pero en la economía fósil. Es muy difícil encontrar presidentes progresistas que aún abandonen esa idea, que nos mantiene y nos ancla en el pasado. O sea, no podemos pensar un mundo basado en la economía fósil. Venezuela la tiene, Brasil la tiene, mucho más débil. Prácticamente Mojica algún día me dijo, no, pues si yo me encontrara un campo de petróleo, pues lo exploto. México tiene una importante economía fósil, y Colombia, pues también. Entonces, y Ecuador, digamos, casi toda América Latina, el gas, el carbón, el petróleo,
pues han sido motores económicos que difícilmente se piensa en dejar, pero eso nos ancla al pasado, a un viejo progresismo que ya no es, que nos podría dejar perfectamente en un gran fracaso en una década, en 2 décadas, porque la supervivencia humana implica dejar y abandonar definitivamente la acumulación de capital fósil. Entonces se abre un escenario, pero aún no ha sido claramente previsto. Es el escenario de la integración de América Latina a través de las energías limpias, en unas economías descarbonizadas. Esto apenas es palabras, porque no la estamos trabajando. Implica ligar redes eléctricas con las tecnologías que hoy tenemos en toda América. Implica los proyectos de generación de energías limpias, implica las redes de movilidad limpias, ferrocarriles, por ejemplo. Miremos a ver si es posible, pero casi no hay un proyecto alrededor de estos temas. Estamos pensando en lo mismo del pasado. Hay unas fuerzas centrípetas, a ver si me acuerdo, son las que sacan, ¿cierto? Fuerzas que sacan, que dispersan. Entonces son las centrífugas. Esas fuerzas se llevan dos grandes economías de América Latina en las cuales no es posible. México hacia el norte. El TLC se convirtió en realidad en un gran motor del crecimiento industrial mexicano. Difícilmente renunciarían a esa opción. Yo sí creo que un poco hereje, ya la integración pasa por algo que rechazamos por muchísimo tiempo, que es pensar en la integración americana. México ya no se puede desligar de esa realidad, como si los demás países. Y hay otra fuerza centrífuga que es Brasil, que se ha ligado más a los BRICS. Desde hace mucho tiempo tiene esa opción más global de una estrategia geopolítica diferente. Ayer o antes de ayer apareció un cuadro sobre PIB en donde los BRICS ya tienen más producción que el G7. Es decir, esa realidad también es cierta, no es una mentira, y Brasil está en el corazón de esa realidad, lo cual es desde allí ver la integración latinoamericana se ve como algo pequeño. Desde los ojos mexicanos y desde los ojos brasileños, juntarse con Ecuador, con Colombia, etcétera, se ve como no una prioridad. Eso lo estás viendo en el tema de la selva amazónica. Yo quise lanzar esa propuesta mundialmente, pues no me la inventé, obviamente, pero ante el abandono, que es muy peligroso, del G7 de construir economía descarbonizada, que no vuelve a discutirla realmente, seriamente, desde la COP París no se debate el tema, que es el núcleo central de la crisis climática. O sea, dejar de consumir petróleo y carbón, dejar de producir con petróleo y carbón. Ese corazón de la solución, pues está en el corazón de la acumulación mundial de capital y fundamentalmente en los países pues, más poderosos. El tema ya no se discute. Y entonces hay un como subsedáneo, un poco ideológico que es, entonces, sembremos, recuperemos los bosques. Sí, se podría plantar todo el planeta, pero con la misma acumulación de capital que tenemos, igual se destruye la vida en el planeta. Las selvas se quemarían. Pero eso me ha servido tanto para plantear en el escenario mundial la necesidad de revitalizar la selva amazónica. Son 10 países que tienen territorio, incluida Francia. Y lo planteé estando Bolsonaro. Para mí fue paradójico allá en la COP en Egipto ver cómo en el stand de Colombia, a través de esa propuesta, se llegaba gente en cantidades. Yo hice una reunión allí, llegó Maduro, fue toda una noticia porque era una presentación internacional de una nueva realidad política. Llegó el presidente de Surinam y el stand de Brasil estaba al frente y estaba desocupado. Daba tristeza porque por la política Bolsonaro no le ponía atención al tema. Nosotros fuimos uno de los ejes
de la actividad de la COP27. Allá llegó Macron, el famoso video de Macron con Maduro salió de ahí. Es decir, sí, una propuesta que nos ponía en un nuevo centro geopolítico, que a mí me parece lo interesante. Pues. Entonces cambia el escenario Lula, gana de una vez. Lula llegó incluso a esa reunión sin ser presidente de la COP27. Y ahí ya podría haber un motor, digamos, de geopolítica mundial latinoamericana. Sin embargo, lo estoy viendo con problemas. Sin embargo, otra vez veo las fuerzas centrífugas actuando. Entonces, en lugar de usar esa carta comúnmente, porque compartimos el territorio, no pareciera creer, no se pareciera tener la confianza en que podríamos ser pues, uno de los elementos fundamentales desde el terreno de la geopolítica de solución de la crisis climática. De hecho, Gustavo, ese discurso que diste en Naciones Unidas apelando a eso, inclusive también en el tema de las drogas, creo que te atreviste a hablar de la palabra, creo que dijiste hipocresía por parte de organismos multilaterales, de que se necesita más eficiencia. También se lo dijiste mirando casi de frente al gobierno de los Estados Unidos. ¿Cómo te llevas con el actual gobierno de Estados Unidos? Y te diría algo más, ¿sueñas con, hablando de sueños, con que la DEA más pronto que tarde esté fuera de Colombia? Mire, yo he estado en movimientos antiimperialistas. El M-19, pues en su reivindicación de Bolívar, pues Bolívar es una gran figura antiimperialista. Antiimperialismo significa el no permitir que el poder del mundo sea de un imperio, que hay muchos, ¿no? En la historia, no solamente el que se construyó en los Estados Unidos. A veces, por ejemplo, siento temores cuando la izquierda decide no separarse de Estados Unidos y entregarse o al proyecto europeo o al proyecto chino en crecimiento, cuando estos también tienen ínfulas de imperio. El tema ruso, por ejemplo, me parece que es importante porque uno no puede medir a Rusia hoy por su pasado, ni el imperial, ni el revolucionario. La Rusia de hoy es otra Rusia. Tiene relaciones de producción capitalistas, gracias, man. Tiene, bueno, los problemas de todo país capitalista. Y, ¿cuál es mejor, Estados Unidos o Rusia? Entonces, a mí me parece que ese debate no es. Y que entonces simplemente porque no somos pro-norteamericanos, somos pro-rusos. Eso es una trampa, porque en ninguna de las dos visiones hay la superación del problema de la humanidad. Entonces, a China habría que mirarla con más cuidado, yo creo, porque la desconocemos mucho desde América Latina. Alguna vez fuimos maoístas, pero hace mucho tiempo. E indudablemente la China de hoy, pues muy diferente, tiene un gran dominio de infraestructuras mundiales que la pueden convertir en un imperio. Entonces, el tema antiimperialista yo creo que tengo que mirarla desde otra forma. Es cómo crece más el poder latinoamericano. No es un anti, es un más pro. ¿Cómo nosotros somos más poderosos? Porque al final, si no logramos tener más poder latinoamericano, pues de cualquier lugar del mundo surgirán los imperios. No es cómo nos volvemos un imperio, sino cómo tenemos más poder de tal manera que no nos dominen los imperios. Y esos imperios están en varias partes del mundo. Entonces, por ejemplo, el tema mirado desde la perspectiva de la crisis climática, que es como he propuesto se miren todos los problemas, un prisma. Miremos ahí, a través de eso, ¿qué sale? ¿Cómo es? Claro, el tema selva amazónica nos da un poder que hay que hacer brillar, que hay que hacer sentir sobre la base de las soluciones de la crisis climática. La potencialidad con las tecnologías actuales descubiertas nos da otro poder, el de las energías limpias. Es que ese desierto del norte de México, el desierto del norte de Chile y otras zonas en Colombia y también en Venezuela hay un gran potencial de generación de energía solar
en Brasil, más el agua, más los vientos. Hasta el día de hoy, la región con más potencial para generar energía limpia es América del Sur, América en general latina. El potencial de demanda de esa energía está en el norte, está en Estados Unidos, más cercanamente. La desechamos. O sea, Estados Unidos necesita descarbonizarse. Si no, la humanidad perdió la vida. Luego, no es un problema de imperialismo o antiimperialismo, no, es que necesitamos que la economía norteamericana deje de consumir petróleo y carbón. Pero podemos ofrecer la energía limpia. En parte, digamos, tampoco es toda, pero en parte, es decir, somos un poder. Claro, los norteamericanos pueden subsidiar su generación de energía limpia a muy alto costo en contra de lo que ellos llamarían una dependencia hacia el sur. Mira esta paradoja. Pero podemos hacer un acuerdo, ¿cierto? Y podemos tener un gana-gana mundial. Estados Unidos se descarboniza, una ganancia local. Estados Unidos sigue económicamente hablando en el mundo. Nosotros ganamos un poder, somos los generadores de la energía limpia de buena parte de la economía mundial. Ahora, ¿cómo no se reproduce allí lo mismo que con el carbón y el petróleo? Que vendemos la materia prima y no nos industrializamos. Este debería ser el tema de un latinoamericano. ¿Cómo de la energía limpia aparece nuestra industrialización descarbonizada? ¿Qué es lo que nos daría realmente un poder económico? Yo creo que esa conversación aún no existe. Y que si no la empezamos a construir, así sea balbuciantemente, en los nuevos escenarios, UNASUR podría ser, o la CELAC, etcétera, pues no estamos hablando el lenguaje del nuevo poder del mundo. Nos podemos quedar quemando la bandera china o la rusa o la china, pero siempre quemando banderas extranjeras en vez de izar las nuestras, que es de lo que se trata. Gustavo, quería tratar un tema sí o sí interno, que es el tema de la paz, el proceso de paz, y entiendo que hay mucha expectativa, no solo al interior de la ciudadanía común en Colombia, en América Latina, en el mundo. ¿Para cuándo? Y vuelvo al sueño, ¿para cuándo sueñas que el ELN llegue a un gran acuerdo de paz hacia adelante? Entiendo que es parte de tu objetivo casi central de este periodo de gobierno. Sí, quizá la mayor reforma que podría haber en Colombia es la de la paz. La paz es revolucionaria en Colombia. La guerra, la violencia, que es casi permanente en el país, ha cambiado, son fases diferentes, hay que interpretarla de manera diferente también. Hay un final de lo que era la insurgencia armada, que nace en los años 60, incluso antes. En la guerra entre liberales y conservadores ya había guerrillas en Colombia antes de la Revolución Cubana. Pero obviamente esa época, la Guerra Fría, pues le dio mucho brío a las insurgencias latinoamericanas, y en Colombia pues, fue vanguardia en esos aspectos. Ese mundo acabó. Entonces solo quedan ecos en algunas siglas, por ejemplo, en algunos mitos fundacionales, pero muy poco en la práctica. En la realidad de hoy hay otra fase de la violencia en Colombia que está más ligada a las economías ilegales. Ilegalidad que se debe a problemas de geopolítica mundial. El tema de las drogas, pues es exactamente eso. Un dominio geopolítico imponiendo una política que no sirve para nada, que ha causado ya millones de muertos y de presos. Pero, digamos, allí, ante la existencia objetiva de esas ilegalidades, se va produciendo una construcción económica ilegal que genera el mecanismo de financiamiento de las violencias urbanas, rurales. La vieja insurgencia se acomoda allí, pierde, ya no son los mismos protagonistas, pierde su alma, pero se mantiene con una economía ilegal, como lo enseña el Medio Oriente o África. Se pueden tener ejércitos poderosos durante décadas.
Ya no piensan en el poder propiamente, sino en el control de la economía ilegal. Y ahí ya la lógica es completamente diferente. Es lo que tenemos hoy en Colombia y se ha expandido con nuevos actores, ya no colombianos, en toda América. Este ya es un problema americano. Lo ves en Chile, lo ves en Ecuador, lo ves en Brasil, lo ves en Argentina, en Paraguay, lo ves en los Estados Unidos, lo ves en Canadá, y no hablemos de México, Centroamérica, etcétera. Las rutas de la economía ilegal son rutas de la muerte. Eh, Hacen perder, porque es una ilusión popular el enriquecerse sin cambiar las cosas, ¿no? Ese es el papel ideológico de la economía ilegal. Pues la paz en Colombia consiste en cómo salimos de las economías ilegales. Eso está más complejo que antes. No es lo mismo hablar con una organización guerrillera de política, que al final era el alma, la esencia, que hablar con una organización que vive de una economía ilegal para ver cómo se desmantela la economía ilegal. Y ese ha sido el problema central hoy de lo que llamamos proceso de paz en la actualidad. El Clan del Golfo, que es una especie de heredad de los paramilitares en el Urabá, en el Caribe, entra en un diálogo con el gobierno, no se hizo formal, una cese al fuego, pero apenas nosotros destruimos las dragas con que se destruyen los ríos sacando oro ilegal, se revienta todo. Y entonces no era cierta la tal paz. Era ver cómo el Estado nos deja tranquilos seguir con una economía ilegal. Entonces, claro, ahí se puede plantear cómo se legaliza esa minería. El problema más difícil, entonces, ¿qué hacemos con la cocaína? Bueno, viene porque no depende de nosotros, depende de políticas de los Estados Unidos, de Europa. Es decir, ellos como que prendieran los mechones de la violencia en Latinoamérica. Y apagar esos mechones no depende de nosotros, depende de ellos. A menos que nos juntemos y pensemos estos temas comúnmente. Por eso también le propuse al presidente mexicano, Andrés López, él aceptó eso, pero no se está concretando porque los países de América Latina deberían entrar en la lógica de la discusión. Una conferencia latinoamericana sobre drogas, que sería casi la primera, digamos, a escala presidencial, con una elaboración, con las experiencias positivas y negativas que hemos tenido, y que nos permitiera presentarle al mundo una posición propia. Incluso si es necesario denunciar la Convención de Viena, hacerlo, porque la Convención de Viena no sirve para solucionar el problema de las drogas de hoy. Estados Unidos hoy es presa de un problema peor, que es el fentanilo, que mata literalmente. Mientras tú podías hablar de drogas psicodélicas y de recreativas y etcétera, ya estás hablando ahora sí de un problema real, de una droga que mata, el fentanilo. Y el fentanilo empieza a producirse en México, ya hemos capturado bandas en Colombia. Ese es un problema que se vuelve de vida o muerte. Y entonces, ¿cómo surge, después de 50 años de guerra contra las drogas, cómo surge una droga en Estados Unidos que mata 100,000 personas al año? ¿En qué consistía la guerra? Lo que produjo fue un efecto peor. Yo creo que es un tema para conversar y está relacionado con la paz de Colombia. Ahora, viejos dirigentes revolucionarios, aún enguerrillerados, que están pensando en la vida, que están pensando, o sea, todavía creer que se puede hacer la revolución como se hizo en Cuba en un escenario mundial que es subjetivamente muy diferente. No es que se deje de pensar en la revolución. Alguna dirigente del M19 alguna vez hizo la pregunta, ¿en qué consiste una revolución hoy? Y creo que es el tema que deberíamos pensar. Si tú lees el filósofo coreano-alemán famoso, siempre se me olvida el nombre porque es difícil para nosotros, él plantea el que ya no es posible hacer una revolución, porque es tan grande el poder de redes, fundamentalmente, que logran cooptar sentimental y culturalmente cada individuo, que ya no aparecería la posibilidad. El poder suave que él llama
logra tal cooptación que entonces ya no hay una lucha contra el poder posible, porque antes se daban porque había un poder duro, y entonces la Revolución Francesa, pero tú ves mundos en donde indudablemente los pueblos se mueven, lo ves en Israel, lo ves hoy en Francia, lo hemos visto en América Latina, no hace unos años. Es decir, hay una serie de tensiones en el mundo que hacen posible ver transformaciones reales. La misma crisis climática implica una revolución. No se soluciona sin ella. Lo que pasa es que cada vez que abrimos esas ventanas, nos aparece algo que es global. La palabra global es que no lo puedes hacer solo, lo tienes que hacer con el conjunto de la humanidad. Entonces, digamos, la palabra revolución empieza a ser posible, pero desde una perspectiva diferente a la que a mediados del siglo XX teníamos todos nosotros. Esos viejos dirigentes parecieran no adaptarse a la nueva realidad. Es decir, ¿cómo seguir siendo un revolucionario en el mundo de hoy? Pues realmente no es poniéndome el oliva, que yo también me lo puse antes, pero no es con las mismas maneras de entender que teníamos antes. Es con unas nuevas maneras de captar el mundo. Eso incluso es lo más marxista que hay. Marx nunca pensó, incluso él se abstuvo de diseñar lo que él creería sería el poscapitalismo. Son poquitos párrafos que uno encuentra por ahí. Hay uno hermosísimo que lo he subrayado en el segundo tomo del Capital, que dice, es la sociedad del tiempo libre. Y entonces, claro, eso yo nunca lo vi en las guerrillas planteándose eso, pero una sociedad del tiempo libre es una lucha por quién se beneficia de la productividad. Y yo veo Francia en este momento, ¿cierto? En las luchas contra que no se aumente la edad de pensión. Es una lucha por el tiempo libre. ¿Hasta qué punto la socialdemocracia europea o las izquierdas europeas han captado que la sensibilidad de sus pueblos no va hacia el sacrificio, que era lo como pensábamos nosotros a mediados del siglo XX, sino que va hacia el goce de la vida? O sea, se sienten tan ricos que perfectamente se pueden plantear el tiempo libre como una conquista política. Es una invitación a la sociedad a ser más rica, porque es el tiempo libre el de la riqueza. Entonces, bueno, son temas que a mí me parece que no se plantean en estos ya escenarios de una izquierda rancia, anacrónica, enguerrillerada, y no nos ayuda a resolver el principal problema de Colombia, que es dejar de matarnos y abrir entonces las perspectivas de los nuevos pensamientos, que ya no seamos nosotros, que nos mirarán dentro de 40 años como unos viejitos de pronto anacrónicos, pero abrimos las puertas para que fluyan las posibilidades de un nuevo pensamiento revolucionario. Estamos hablando con Gustavo Petro, el presidente de Colombia, y ahora sí, para ir terminando, te hago pregunta quizás más corta y te pido respuesta así, casi ya a la primera. No te digo sin pensarlo porque es imposible, pero sí de alguna manera con respuesta muy corta. Primera pregunta así muy directa es, ¿qué te dice Antonella como consejo para ser presidente, tu hija? Que no me vuelva creído, ¿Y qué te dice Sofía? que sea feminista. Cuando estuviste ahora en Argentina, conociste, entiendo, o tuviste la primera conversación larga a solas con Cristina Fernández de Kirchner. ¿Qué te pareció? Me pareció una mujer que conoce su país, esperanzada en los cambios. Yo con el peronismo no he tenido una relación estrecha, para mí es algo extraño. Eso solo lo conocen los argentinos en realidad. Yo después de no Es sé una, cuántos años sigo sin entender nada, Gustavo, por si te quedas más tranquilo. sí, es una especificidad argentina, no es... Y claro, nosotros, pues, yo he leído de cosas, pero el tema no es muy... Cuando llegué allá, entonces dije, bueno, aquí estoy viendo el peronismo. Eh, Hablé con ella, veo en ella una opción
digamos, de real transformación de la circunstancia latinoamericana. Argentina indudablemente tiene problemas. Eh, lo vi entrando a una librería, no encontraba los libros. El, no sé qué falla exactamente, hay algo que falla del mismo proyecto. No se le puede echar la culpa siempre a lo extranjero. Ese es un gran error latinoamericano, en mi opinión. Tiene que ver más con quemar banderas que con izar las propias. Pero hay algo que falla allí. ¿Cómo un país con centenares de millones de hectáreas fértiles puede empobrecerse? Esto no es de ahora, esto es casi toda la historia argentina desde que empezó, desde que era uno de los países más ricos del mundo. ¿Qué es lo que pasa allí que impide una acumulación, digamos, que permita el desarrollo del país, volviéndolo casi una potencia mundial? Ahí yo creo que falta más, no sé, no puedo porque yo no soy argentino, no puedo asomarme, digamos así, fácilmente al proceso, pero sí siento un vacío y siento una ilusión, un anhelo. O sea, en ese peronismo que hoy gobierna hay un real anhelo de transformación de las cosas. Pero no sé si en ese mismo peronismo que hoy gobierna están las anclas que impiden precisamente desatar ese tipo de transformaciones dentro de la sociedad argentina que las quiere. No podemos hablar que en general la sociedad argentina sea una sociedad que quiera ir al fascismo, a la dictadura, al contrario, es una sociedad muy democrática, no resiste, digamos, las tentativas autoritarias y dictatoriales y fascistas. Pero ese futuro tiene que ser mejor diseñado para la Argentina, en mi opinión. Yo no sé, yo vi a Fernández, presidente, hablando, lo he visto hablando de la CELAC, presidieron de hecho la CELAC hasta hace poco, o sea, pensando el tema de la integración con seriedad. Lo he visto en el tema de energías limpias y otra vez mirar los problemas a través del prisma de la crisis climática me parece fundamental. Cómo pensar la Argentina desde esa perspectiva. Y yo creo que sí se puede pensar la Argentina desde esa perspectiva, igual que uno puede pensar en una Colombia desde esa perspectiva. Es una tarea del neoperonismo, de las izquierdas de allí. Las izquierdas son también un tanto tradicionales. ¿Cómo pensar la Argentina en tiempos de la crisis climática? Una Argentina llena de agua y una Argentina con capacidad de generación de energías limpias de los más del mundo. Compite con nosotros, compite con Chile también, pero es de los más del mundo en la posibilidad de generar energías limpias. Yo creo que ahí se puede construir un proyecto muchísimo más profundamente transformador que el que hay. Si te pudieras tener la capacidad de tomarte un cafecito o un tintico, como dicen allá, con alguien, un líder histórico o lideresa histórica, ¿con quién lo harías? No, yo he mantenido conversaciones pues, protocolarias con Fernández, el presidente, obviamente, muy amistoso, muy hermanable. Siempre coincidimos en temas. Eh, y con Cristina la vi solo una vez, ahora que fui a Buenos Aires, que no la conocía, pero la vi, digamos, con la potencialidad de desarrollar un liderazgo que sería importante para América Latina. Ahora, a nosotros nos toca conocer más el peronismo y al peronismo le toca conocernos a nosotros mucho más profundamente. Para terminar, dime una palabra solo por cada palabra que te diga. Donald Trump, Loco. Joe Biden, No te la digo, pero podría ser transformador. Francia Márquez, Posible Partido Liberal en Colombia, rehacerse. Bukele, Aprendiz de Trump. García Márquez, Universal. Andrés Manuel López Obrador, presidente mexicano, Genial. la periodista Vicky Dávila,
Me reservo la palabra. Y una palabra para decir Colombia, ¿qué le dirías? El país de la belleza. Belleza. Bueno, Gustavo Petro, presidente de Colombia, mil gracias por estar aquí con toda la banda de esta travesura radial llamada En la Pizarra. Un fuerte abrazo y nada, nos veremos en otra. Bueno, gracias Alfredo, muy amable. Gracias. Chao.